Buenas tardes a los que estáis aquí, a los que nos siguen desde sus casas. Es un privilegio reunirnos para orar al Señor, para adorarle, para considerar su palabra. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Gedeón, en el libro de los jueces, para considerar una vez más algún aspecto de la obra de la gracia del Señor en la vida de Gedeón. Y vamos a estar en el capítulo 6 y vamos a considerar los versículos 33 al 40. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este tiempo. Dios y Padre nuestro, queremos venir delante de ti reconociendo que tú eres el Dios soberano de cielos y tierra, que tú eres quien creó todas las cosas, que tú eras desde la eternidad y serás hasta la eternidad. El tiempo no corre para ti como corre para nosotros. Tú, Señor, eres el Dios eterno. Señor, eres incomprensible para nosotros, no te podemos abarcar, pero sí podemos conocer de ti lo que tú nos has revelado, lo que nos has enseñado, aquello en lo que quieres que nosotros abundemos. Y por eso, Señor, nuestro mayor deseo en momentos como este es abrir tu palabra, meditar en ella y ver, Señor, lo que tú quisiste decir desde hace tanto tiempo, que ha sido de bendición para tu pueblo a lo largo de siglos, ha sido de estímulo, de bendición, de reprensión, ha sido la palabra que tú has usado para la conversión de muchas almas y para llamar a muchos al servicio, a una vida de comunión plena contigo. Y Señor, no venimos aquí aspirando a nada menos que eso. Es un gozo, Señor, poder reunirnos, tener comunión unos con otros, pero sobre todo lo que nos llena es que tú estés con nosotros, que tú te hagas presente, que podamos sentir la presencia de tu Espíritu que inspiró esta palabra y que ahora esperamos que nos ayude a tener entendimiento de ella. Te pedimos, Señor, por aquellos que nos siguen desde sus casas. Bendice a aquellos, Señor, que están débiles, que están enfermos, que por su condición no pueden estar aquí. Te suplicamos, Señor, que estés a su lado. Bendice a aquellos, Señor, que están viviendo dificultades personales, luchas contra el pecado. Aquellos, Señor, que van a escuchar este tiempo de estudio de la palabra, que ellos mismos no tienen una congregación donde tu palabra es predicada honradamente y con acierto, con el tino que solo tú das. Señor, bendícelos. No queremos animar a nadie a abandonar sus congregaciones, Señor, pero sabemos que hay lugares donde tu palabra no se predica con claridad, solamente se predica centrada en el hombre y con intereses, Señor, tal vez que deberían dar vergüenza a quienes lo hacen. Te pedimos por ellos, Señor, que tú levantes en los lugares donde ellos viven iglesias, predicadores y personas, Señor, hambrientas, sedientas de ti y deseosas de indagar para dar a conocer y para vivir tu palabra. Bendice luego también el tiempo de oración. Estimúlanos a orar, Señor. Que sea para nosotros como el comer, como el beber, como el respirar, que la oración, la comunión contigo sea una necesidad para nosotros y también un deleite. Señor, estas cosas que no merecemos, pero que necesitamos, te las pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, como os decía hace un momento, vamos al libro de los jueces, capítulo 6, y vamos a considerar los versículos 33 al 40. Hoy vamos a hablar de las dudas de Gedeón. Y voy a leer este pasaje en la Nueva Versión Internacional de las Escrituras. Y así habla el Señor. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco,
Entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Amén. Bueno, hemos visto en semanas anteriores cómo Dios está en ese proceso de adiestrar a Gedeón para ser el próximo libertador de su pueblo, del pueblo de Israel. Y como parte de su entrenamiento, Dios le había pedido a Gedeón que destruyera el altar de Baal y que en su lugar construyera un lugar alto, un altar para el Señor. Y vemos cómo Gedeón superó aquella prueba, diríamos, con buena nota, y vemos cómo hizo todo lo que el Señor le había dicho. Y el Señor se gozó con ello, pero aparentemente solo el Señor, porque la gente que estaba a su alrededor se molestó con ello. Así que había destruido a su ídolo y ellos querían destruirlo a él. Así que se reunieron para ir a matarlo. Y ahí vemos cómo el padre de Gedeón se enfrentó a sus paisanos, a la gente de su pueblo, y defendió a su hijo por aquel acto que había hecho. Y fijaos cómo ese coraje que Gedeón tuvo animó a su padre a creer en el verdadero Dios, de tal manera que aquel hombre que había tenido un animal preparado especialmente para ofrecerlo a su ídolo, ahora estaba defendiendo al Dios verdadero. Y vemos cómo esa fe de Gedeón actuó para ser un escaparate de la gloria del Señor, de tal manera que aún su padre también creyó. Bueno, pues eso fue la primera prueba, una prueba pública. Y ahora el Señor, ya digo, todo esto forma parte del entrenamiento de Gedeón para la gran obra que el Señor le va a llamar a hacer en su vida. Así que Dios le está probando en lo público, pero hoy vamos a ver la prueba que le da Dios a Gedeón en lo privado. Y en este caso, la prueba no va a venir de Dios a Gedeón, sino más bien viene de Gedeón a Dios. Y con eso Dios también le está probando. Ya el Señor, aquel hombre que estaba escondiéndose, acobardado como el resto de su pueblo, el Señor lo reconoce como un hombre de valor y coraje. Y ya el Señor así lo declara. Él demostró tenerlo, pero ahora lo vamos a ver que mezclado con ese valor, con ese coraje, también muestra en lo privado, muestra una clara falta de fe. Y tenemos que saber que lo que somos en realidad es lo que somos en lo privado. Lamentablemente muchas personas, y si somos honrados, tenemos que reconocernos nosotros mismos dentro de esa categoría. Somos de una manera delante de otros y de otra manera cuando estamos solos. Pero somos realmente como somos cuando estamos solos, cuando estamos en lo privado, porque en público podemos hacer 1000 cosas diferentes. Como el camaleón, podemos adaptarnos para caer bien aquí, allá, con una persona que tiene unos criterios y con otra que tiene los contrarios. Pero el Señor nos conoce en lo íntimo de nuestro corazón y ahí es donde Él nos va a poner a prueba, como en este caso a Gedeón, va a probarlo en el ámbito de lo privado. Hemos visto que Gedeón da un gran paso de fe enfrentándose a su pueblo, destruyendo el altar de Baal. Es cierto que lo hizo de noche por temor a su familia y a sus vecinos, pero de una manera o de otra hizo lo que el Señor le había mandado a hacer. Ahora, lo que hemos leído hoy es algo que ocurre aparte del ojo público. Allí él había ido con 10 hombres y lo que había hecho, de alguna manera, salió a la luz, quedó en el ámbito de lo público. Pero lo que hemos leído hoy ocurre en el ámbito de lo privado, apartado de la vista de los hombres. ¿Y qué es lo que vemos aquí?
Pues a un hombre inseguro, a un hombre temeroso. El hombre de coraje y de valor en lo público, cuando está solo delante de Dios, se manifiesta lleno de temor. Y a ese es al Gedeón que vamos a ver. Ya sabemos de qué es capaz cuando es puesto en la palestra, en el escenario, pero vamos a ver lo que podemos aprender para nuestras vidas. Recordemos que siempre que estudiamos en las Escrituras algunos de estos hombres o mujeres que el Señor usó, no estamos aquí para criticarlos y para aplaudirles o abuchearles, sino porque en ello está reflejada la obra de Cristo, que es aquel todo suficiente donde los hombres fallan. Él no falló, pero al mismo tiempo, si hemos de ver algún defecto, pues ese es nuestro defecto. Y espero que todos podamos vernos reflejados en la vida de Gedeón. Lo primero que vamos a ver es su fe. Volvemos al versículo 33 y dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fijaos que esta escena comienza con este joven Gedeón lleno de energía y de entusiasmo por la victoria que ha tenido recientemente, y da otro paso de fe. Vemos cómo se prepara para la guerra. Aquel que el Señor había llamado anteriormente varón esforzado y valiente es el que nos encontramos aquí. Y lo encontramos delante del enemigo. Es lo primero que se nos presenta aquí. ¿Quién es el enemigo? Pues para eso tenemos que ver en el versículo 11, se nos dice que era el tiempo de la cosecha. Recordemos que lo hemos visto allí trillando a escondidas, pero al fin y al cabo trillando, recolectando la cosecha. Y se nos dice que en los últimos 7 años, no fue un año, fueron 7 años, los madianitas y sus aliados han hecho de Israel su despensa privada. Esperan a que esta gente siembre, cuide el campo, recojan el fruto y cuando ya lo tienen en el granero, vienen ellos y se sirven. Todo eso, como nos dice en el versículo 1 del capítulo 6, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y Dios los había entregado. O sea, no es un mal gratuito que les viene, es por causa de su pecado. Y vemos cómo eso sucedía un año tras otro hasta que estaban en la indigencia, en la pobreza más grande. Lo dice en los versículos 3 en adelante y es un contexto que no necesitamos leer porque lo hemos visto anteriormente. Y ahora en el versículo 33 de este capítulo 6 dice que todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Fijaos que se habla no solamente de qué pueblos son, sino que se habla del número de ellos. Mirad el versículo 12 del capítulo 7. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y si vamos al capítulo 8, versículo 10, vemos que si sumamos, nos damos cuenta que eran 135,000 hombres. Dice allí, Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Y sumando 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. A estas alturas ya había, esto es mirando hacia atrás, habían muerto 120,000, y quedaban otros 15,000, con lo cual Gedeón va a tener que enfrentarse a un ejército que son varias naciones reunidas de 135,000 hombres. Luego se nos dice dónde ocurrió, no es una información innecesaria, era en el valle de Jezreel, el valle más grande y más fértil de Israel, lo que podríamos llamar el granero de Israel. Allí era la gran producción de la cual se alimentaba toda la nación. De tal manera que si
el enemigo entraba, invadía y se llevaba esa cosecha, es que no podía decir, bueno, aquí nos han robado, véndenos tú o ya te lo devolveremos el año que viene. Es que se quedaba con toda la producción de grano de Israel. Y vemos como lo que sucede es que ya hemos identificado al enemigo y ahora mirad lo que hace Gedeón. Versículo 34 del capítulo 6 en la segunda parte. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fijaos que de nuevo aquí está el Gedeón actuando en público, que tiene el varón y el coraje de hacer algo que en 7 años no ha habido otro que se atreva a hacer lo que él está haciendo. En 7 años, la trompeta que sonaba para llamar a la guerra no había sonado. Nadie se atrevía a tocarla porque nadie estaba dispuesto a ir a defender su tierra, su familia y su nación. Ni un solo hombre había hecho eso. Pero vemos aquí como Gedeón está dispuesto a hacer la labor que se le ha asignado. Así que se prepara, calienta un poco los labios y hace sonar la trompeta convocando a sus compañeros. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con este hombre que en la escena anterior está dentro del lagar haciendo lo que tenía que hacer en la era? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Versículo 34, la primera parte. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová tomó control de la vida de Gedeón y lo animó a comenzar aquella gran obra y había que comenzar convocando a otros. Pero fijaos, algo que parece, bueno, simplemente tocar la trompeta. Sí, pero es que nadie lo había hecho hasta ahí. Hacerla sonar era llamar, convocar a todos los hombres a venir a la batalla. Este no parece ser el mismo hombre que habíamos visto anteriormente, aquel hombre derrotado, desilusionado, desanimado, lleno de dudas. No, aquí lo vemos decidido, atrevido, lleno de coraje, desafiante y resuelto. Y la palabra de Dios nos dice que la diferencia la había hecho el Espíritu del Señor. En los versículos 11 al 24 vemos cómo él había tenido un encuentro con el Señor y el Señor le había instado, le había animado, le había impulsado a obedecer a su palabra. Ahora su vida estaba bajo el control del Espíritu del Señor. Y fijaos que eso es lo que ocurre en la vida de cualquier persona. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, somos capaces de hacer cosas que no pensábamos que éramos capaces de hacer cuando no teníamos una comunión íntima con Él. Él está siendo transformado. ¿Por qué? Porque está bajo el control del Espíritu del Señor. Tenemos que recordar que eso es lo que sucede con nosotros. Y pensemos, porque a veces nos olvidamos que el Espíritu del Señor es el Señor mismo. No es que Él sople, nos dé un ánimo como cuando las personas van a que un animador de estos, un psicólogo o un coach de estos que se estilan tanto ahora, van y te meten 4 ideas en la cabeza y eso te llena de coraje y valor. No, es Dios habitando en nosotros. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Somos los cristianos, somos el templo de Dios, el Espíritu de Dios. Dios mismo está con nosotros. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también estáis juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Corintios también nos habla, ¿verdad?, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Y lo que no se nos ocurría, no tendríamos el valor de hacer por nosotros mismos, somos llenos de ese valor que da el Señor. Y es por eso que Pablo dice, sabéis que hay muchas personas que para atreverse a hacer ciertas cosas que le dan vergüenza o que les preocupan demasiado, pues tienen que recurrir a ciertos elementos, a tomar ciertas bebidas o ciertas drogas o ciertas cosas para animarse a hacer cosas que no se atreven a hacer sobrios. Y el apóstol Pablo nos dice ahí en la carta a los Efesios, vosotros no necesitáis ningún tipo de bebidas espirituosas para tener valor.
Dejad eso, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que le ocurre a Gedeón, aquel hombre tembloroso. Cuando está lleno del Espíritu del Señor, coge la trompeta y se pone a llamar a sus compañeros para ir a la guerra. Nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, como diría el apóstol Pablo. Y todos, fijaos que esto no es una cosa de un individuo. Bueno, es que Gedeón era especial. No, esta es la realidad de cualquier creyente. En todos nosotros, los creyentes, claro, está el Espíritu del Señor. Mirad lo que dice Pablo, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que nadie se vaya de aquí esta tarde pensando, ojalá sea como esos cristianos super cristianas, a los cuales les cae la suerte de que el Espíritu de Dios está con ellos, y yo soy un cristiano a pie que no tengo eso. No, eso es la porción de todo creyente. Y cuando nosotros estamos llenos, poseídos, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces podremos dejar las dudas y dejar el temor y hacer lo que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque Él no solamente está en nosotros, sino que nos capacita para hacer nuestra tarea. Y por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Y luego explica cuáles son las obras de la carne y qué es lo que produce el Espíritu cuando está en nosotros. Vemos como esa es la realidad. Y tú, cristiano, cristiana que estás aquí o que nos sigues desde tu casa, tienes que saber eso. Nosotros ahora mismo nos encontramos en unas circunstancias que no sabemos cuál será el siguiente paso, qué es lo que va a pasar mañana y sobre todo en nuestra vida como iglesia, qué podremos, qué no podremos, nos reuniremos, no nos reuniremos, todas esas cosas que están cambiando constantemente y pensamos el golpe que va a suponer esto para la iglesia a corto, medio, largo plazo. Recordemos que es la iglesia del Señor, que si somos suyos, Él está en cada uno de nosotros, no solamente en el conjunto, sino está en cada uno de nosotros. Y en su poder, Él en nosotros con Él podemos avanzar hasta donde Él quiera llevarnos, porque Él es un espíritu transformador y Él quita el temor y pone en nosotros la confianza. Bueno, hemos hablado un poco de Gedeón y su fe. Vamos en segundo lugar a hablar de sus seguidores. Él va a convocar al pueblo. Vamos a ver quién viene a acompañarle. La respuesta está en los versículos 34 y 35. Al final del 34, del capítulo 6, dice, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros. Claro, la trompeta se oía pues a no sé cuántos metros, ¿verdad? No se oía por todo Israel. Por lo tanto, tuvo que enviar mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Fijaros, él hace sonar la trompeta y la gente empieza a unirse a él. Ahora, ¿quiénes son? Fijaos, ¿quiénes son los primeros que responden? Los abiezeritas. Bueno, de esta gente no sabemos mucho, pero sabemos un detalle importante. Los abiezeritas son los vecinos de Gedeón, son el propio clan de Gedeón. Mirad, en este capítulo 6, versículo 11, dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea que en este versículo 11 se nos dice que hay un tal Joás que era abiezerita, que tenía un hijo que se llamaba Gedeón. O sea, que estos abiezeritas son sus convecinos. ¿Qué es lo último que habíamos visto de ellos? Que querían matar a Gedeón. Fijaos, el Espíritu del Señor obrando en este hombre. Es cierto que fue de noche, pero hizo lo que tenía que hacer. Y quedó demostrado que los ídolos no son nada y que Jehová es el único Dios. Y cuando aquellos hombres vienen y se encuentran, que ya no es solamente este jovencito que hizo una cosa de golfete, no, fue una cosa
llamada por el Señor, y ahora su padre, mayor de edad, lo defiende. Y aquellos hombres se paran y no continúan con aquel propósito. Recordad que les dijo, bueno, ¿quién se va a poner ahora a defender a un ídolo? Porque la ley lo prohíbe. Morirá en este día. Fijaos, eso, a continuación el Señor lo usa de tal manera que los primeros que vienen son aquellos que querían ir contra Él. Milagrosamente esta gente ha cambiado de actitud al ver lo que había hecho Gedeón. Las reformas de Gedeón actuaron en los demás. Qué bueno eso, ¿verdad? Ahora son gente cambiada, son gente dispuestos a seguir a aquel que hace solo un poco de tiempo han querido matar. Uno nunca sabe. Cuando uno vive una vida de obediencia al Señor, uno nunca sabe lo que el Señor puede hacer con ese ejemplo que nosotros damos. Y podemos pensar, los que estáis criando hijos, ¿verdad? Podemos pensar en la lucha que hay que tener cada día para disciplinarlos y amonestarlos en la palabra del Señor. Y es un día y otro y un mes y otro y un año y otro. Y parece que no hay fruto de eso. Fijaos, la fidelidad de este hombre, el mantenerse firme, a veces el dar disgusto. Él le dio el mayor disgusto de su vida a todos estos abiezeritas. Pero el mantenerse firme, el no transigir, lo que parecía una derrota, Señor, que me vienen a matar. Tú estate ahí, estás firme, yo estoy contigo, mi espíritu está contigo. Y vemos cómo eso dio fruto. Y aquellos que le negaban, ahora estaban dispuestos a ir a jugarse la vida por el Dios de Gedeón, el Dios de Israel. Ese es nuestro deber, tener un compromiso valiente en el Señor. El Señor nos va a usar según nosotros nos entreguemos a Él. Y tenemos cantidad de ejemplos en las Escrituras por causa del tiempo, pero no vamos a verlo. Pero os animo, si luego queréis en casa, en leer 2 de Crónicas capítulo 15, el rey Asa, vemos como también por un acto de él que parece algo menor, hizo que todo el pueblo cambiase. Dice, porque muchos en Israel se habían pasado a él viendo que Jehová Dios estaba con él. Aún los enemigos se vuelven del lado del Señor. Lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como en el capítulo 4 se habla de los sacerdotes, de los principales, de los judíos, como querían matar a los discípulos, pero viendo algunas maravillas que hacían. Dice que algunos sacerdotes se convirtieron. Extrañísimo, ¿verdad? Pero no nos debería extrañar. La fidelidad de un hombre, de una mujer del Señor es un ejemplo, es una ilustración para otro. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No siempre lo vamos a ver rápidamente y la gente no está deseando, dice, estoy deseando verte a ti para seguir tu ejemplo. No va a ser así. Y abrirnos paso en este mundo de pecado con un testimonio claro del Señor en nosotros, no va a ser bienvenido. Nos van a decir que lo hacemos por esto, por otro, van a interpretar mal lo que hacemos. Pero el Señor puede obrar como lo hizo en la vida de aquellos abiezeritas. Así que, ¿quién siguió a Gedeón? Bueno, estos hombres cercanos. Pero luego nos dice en el versículo 35 que envió por todo Manasés, por Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Vemos como otros son animados, los más cercanos y los más lejanos, para que vengan a la batalla. Y no todas, pero varias de las tribus responden a su convocatoria. De tal manera que ahora ya, fijaos, lo que comienza un solo hombre, ahora ya son 32,000. Capítulo 7, versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fijaos, vienen 32,000, luego hay una primera selección, dice los que tengan miedo y tal, que han venido y tal. Cuando ya saben a lo que se van a enfrentar, algunos se desaniman y se van. Pero en principio hay 32,000 que vienen. Esto parece una cantidad muy pequeña comparada con esos 135,000 que habíamos visto que iba a ser el ejército enemigo.
Pero fijaos que para el Señor los números no son importantes. Aún de todo esto todavía van a sobrar muchísimo, ¿verdad? Porque el Señor no necesita tanto. Apenas con 300 el Señor va a dar la victoria y la liberación a su pueblo. Todo el ejército madianita. Estas naciones confabuladas no van a poder con 300 nombres llenos del Señor y que confían en Él. Nosotros vivimos, por así decir, con la misma proporción, ¿verdad? Por cierto, que nadie piense que las proporciones van a ser exactas, pero es cierto, nosotros nos vemos en minoría. Ahora mismo estamos a merced de cualquiera que quiera imponernos las normas que sea para que nos reunamos, el 30%, el 60%, el 90%, lo que quieran, como si quieren cerrar el local, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ni recursos para enfrentarnos, ni el número de personas suficiente para hacer ruido. Decimos, estamos en minoría. Con el Señor no hay minorías, ¿verdad? Si estamos con Él, Él hará su voluntad. Solo nos llama a ser fieles, a no dudar, a dejarnos llevar por el Espíritu del Señor. Él es el que nos llevará a hacer grandes maravillas. Fijaos que lo mismo ocurrió con Sansón, ¿verdad? Un hombre solo, pero llegó a matar con una quijada de un asno hasta 1000 hombres en un solo día. Miremos al Señor siempre y no cuán grande, cuán poderoso y lo armado que venga el enemigo. Tenemos que confiar en el poder del Señor. Eso es lo que hizo Daniel, eso es lo que hicieron sus compañeros, eso es lo que hizo aquella viuda de Sarepta, eso fueron lo que sucedió con aquellas personas que decían que mi hija está moribunda, es que mi madre está enferma, es que, Señor, tengo una hemorragia desde hace tantos años. Gente que vino confiando en el Señor y el Señor calmó sus tempestades, les multiplicó la comida y les acabó trayendo victoria. Solo tenemos que estar confiando en el Señor. Eso es lo que sucedió con Josué y Caleb. ¿Os acordáis? Fueron como espías con otros 10, vieron la tierra, tenían razón en lo que dijeron. La tierra era bien pertrechada, amurallada, la gente preparada para la defensa, pero se olvidaron de que quien los enviaba era el Dios Todopoderoso. Pero hubo 2 hombres, minoría de nuevo, pero ellos honraron al Señor y ellos vieron exactamente lo mismo, pero lo que vieron es que la tierra estaba madurita para ir a tomarla. El Señor los honró de la manera que todos sabemos. Tenemos que confiar en el Señor. Imaginaos a aquella jovencita que está desposada esperando que llegue el día de su boda y llega el Señor y le dice, tú eres la afortunada, la bendecida por la gracia del Dios eterno. Tú llevarás en tu vientre al Salvador de Israel. Y ella que dijo, ay Señor, pero mira qué circunstancia. No, hágase en mí. Yo no sé cómo va a pasar esto. Eso es cosa tuya. Pero hágase en mí conforme a tu palabra. Así que hemos visto a Gedeón y su fe manifiesta. Hemos visto cómo esa fe, por así decir, es contagiosa, anima a otros a actuar. Pero en tercer lugar vamos a ver todo este episodio del vellón. Ha dado Gedeón muestras de coraje y de confianza en el Señor al tocar la trompeta, al convocar al ejército. Y aquí vemos a lo que decíamos al principio, al Gedeón público, al Gedeón que todo el mundo ve, al Gedeón que muchos quieren seguir. Es cierto que hay muchos que se van a volver por temor, etc. Pero vamos a ver ahora al Gedeón en lo privado. Lo primero que en este aspecto vamos a ver son sus dudas. Versículo 36, Jueces 6, 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, pero fijaos, la palabra clave es esta, sí. Dios ya le había dicho a Gedeón repetidamente lo que quería que hiciera. Mirad el versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y luego dice, no te envío yo, ve, salvarás, yo te envío. Era claro, lo había dicho el Señor. No cabe ese sí, ese condicional. ¿Será eso así?
Versículo 16, Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios ha hablado. El deber de Gedeón. Este Gedeón que ya había hecho, no es el novato del todo, ya tiene una experiencia con el Señor. Pero fijaos que en lugar de simplemente confiar en el Señor y creer en su palabra, él ahora quiere una prueba tangible. Él quiere algo más que creer. Él quiere ver para poder creer. Y vemos cómo este hombre no está dispuesto a andar solo por fe, sino también por vista. Así que vemos la duda. Es una sola palabra, pero que dice tanto, ¿verdad? Nosotros también, ¿cuántas veces? Yo haría, si yo pudiera, sí solo, ¿verdad? No en estas circunstancias, no como soy, no con quién voy, no lo que se espera de mí, solo sí. Y por ese sí, demandamos del Señor cosas que no deberíamos. Así que Gedeón pide una prueba para determinar la voluntad del Señor. En el versículo 37 habla de poner lana de oveja y pedirle al Señor que haga una señal de tal manera que por la noche se moje el vellón y el terreno quede seco a su alrededor. Y vemos como en el versículo 38 dice que Dios hizo exactamente lo que él había demandado. Aconteció así, versículo 38, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Fijaos, le ha demandado al Señor una prueba. Y el Señor es tan misericordioso que lo hace. Pero fijaos, todavía eso no convence a Gedeón. En el fondo hay una raíz de desobediencia. No te mando yo, no te he dicho tú vencerás, no te he dicho ve en esta mi fuerza, y todavía tú me preguntas sí, y todavía me pides una prueba, y te complazco con ello, y todavía te parece poco, Gedeón. Claro, el problema es que Gedeón, como no cree, necesita una demostración científica. Y claro, él se pone a pensar y dice, bueno, por la noche hay un rocío, suele caer, ¿verdad? Un rocío sobre la tierra y se queda, ¿verdad? Si salimos por la mañana, vemos en el coche, por ejemplo, muchas mañanas está el parabrisas del coche empapado de agua. Otras cosas las vemos secas, pero ¿por qué el parabrisas de mi coche? Que lo lavé ayer, ¿verdad? Bueno, pues hay superficies donde se queda el rocío al pasar, se queda. Entonces él dice, bueno, esto pudo ser simplemente un efecto natural. Estaba el vellón, cada filamento, cada hebrita, cada pelito de lana absorbió la humedad en otro sitio, se ha secado, aquí está. O sea que pide una prueba, el Señor se la da, pero luego, es que la ciencia dice, aquí tiene él una lucha, ¿verdad? Aparentemente, esto no satisface a Gedeón, por lo tanto, vuelve a cuestionar el llamamiento de Dios. Señor, ¿será verdad que tú quieres que yo vaya? ¿Será verdad que me tengo que enfrentar al enemigo? Jugarme la vida. Tú me has dicho, yo tenía que creer. Tú has prometido, dalo por hecho, Gedeón. Pero vemos cómo había creído la palabra, pero ahora hace, por así decir, perder el tiempo al Señor, 2 días perdidos. Mientras tanto, allí están los enemigos haciéndose con el trigo, el grano de la tierra, y él jugando a estas cosas, jugando al Señor al juego del vellón. Quisiera detenerme unos momentos a hablar de este asunto de poner el vellón, ¿verdad? Porque conozco a muchas personas que para tomar una decisión, es que he puesto un vellón al Señor, no sé si tal vez alguno de vosotros, algunos de los que nos sigan desde casa, pero yo entre cristianos lo he oído tantas veces, estoy poniendo el vellón, he puesto el vellón. O cuando hablan de una historia pasada, o sea, en aquel tiempo no sabía si debería casarme con fulanita, así que puse un vellón. No sabía si venirme a España, así que puse un vellón. No sabía si trasladarme, puse un vellón, ¿verdad? De una manera o de otra hemos puesto a prueba al Señor.
Fijaos que al hacer esto, le hemos dictado al Señor lo que nosotros creemos que Él tiene que hacer para demostrarnos. No nos vale su palabra, no nos vale su promesa, no nos vale que el Espíritu de Dios está con nosotros. Tenemos que poner a prueba al Señor. Y todavía esperamos que el Señor se agrade con ello. Fijaos que no nos basta la palabra. Es decir, Señor, sí, tú has dicho, tú has prometido, tú eres fiel, tú eres creíble, pero, el problema es lo que viene después del pero, ¿no? Todo lo que digamos antes no vale nada. Él puede ser el Dios Todopoderoso, el Dios que siempre cumple su voluntad, pero, ¿verdad? Yo tengo mi duda. Y fijaos que nos dice la Escritura en Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Se trata de confiar, de creer. Eso fue el problema que tuvo Adán, el problema que tuvo Eva. No creyeron al Señor. El Señor había sido muy claro, muy explícito. No tenían que pensar, o sea, que solo podemos comer de este árbol, toda la vida de este árbol, o será todos los de esta especie, será o los árboles de esta especie en esta época del año. No, el mandato era muy claro, estaba muy señalado, no había duda, pero ellos quisieron tentar al Señor. El problema es que cuando, incluso a veces pensamos que esto va a agradar al Señor, el que nosotros no partamos con la primera, sino pongamos un vellón al Señor. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Sin fe, no dice sin pruebas, no. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. En Romanos capítulo 14, versículo 23 dice el apóstol, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. El que duda no lo hace con fe. Nosotros tenemos que confiar que el Señor que nos llama va a estar con nosotros y guiarnos toda la vida. Eso es lo que entendió el salmista, por ejemplo, en el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. O sea que uno de los problemas de Gedeón es la falta de fe. Otro de los problemas de este tipo de pruebas es que uno le dicta a Dios, fijaos, qué atrevimiento decirle, Dios lo tiene que hacer así. Y cuando Dios lo hace así en su pura misericordia, todavía dice, Señor, ahora quiero que lo hagas de la otra manera. ¿Cómo nos atrevemos? En lugar de obedecer, Señor, tú lo has dicho y lo has dicho de manera clara. En lugar de obedecer, Él pone en duda la palabra del Señor. Nosotros igualmente estamos llamados a obedecer la palabra del Señor. Tenemos que ser transformados. El hombre natural, nuestros niños nos preguntan, ¿por qué, papá? Y le damos una explicación, ¿y por qué? Y enseguida nos damos cuenta de que no están interesados en conocer la mecánica o la razón de ser de las cosas, no, están cuestionando nuestra autoridad. Y nos decimos, ay, estoy contento porque mi niño cada vez que le digo algo, en lugar de hacerlo obedeciendo y honrándome, él, yo creo que va a ser científico porque él lo quiere todo demostrado, él quiere todas las razones, o va a ser filósofo porque él quiere. No, decimos, tengo un problema con mi hijo que es un desobediente. ¿Verdad? Pero nosotros a Dios sí lo cuestionamos. ¿Será así, Señor? Predicamos el Evangelio, pero eso parece que no es suficiente. Así que introducimos en la vida de la iglesia, en lo que llamamos la predicación del Evangelio, otras tantas cosas porque creemos que, hombre, el puro Evangelio, decir que tenemos que reconocernos pecadores y reconocer que solo la justicia de Cristo puede ponernos a bien con Dios, eso no será suficiente. Tenemos que poner coros y danza y tenemos que ofrecer a las personas bienestar y riqueza y salud y hacerles felices y darles un entorno maravilloso. Eso es poner en duda la palabra del Señor. Eso es decir, Señor, sí, tú has dicho, pero las cosas ahora son de otra manera. Es argumentar con Dios. En definitiva, es deshonrar a Dios con nuestra desobediencia. Y el propio Gedeón,
aprendió que buscar señales no resuelve el problema. La primera vez vio el vellón mojado, pero no estaba seguro que no fuese simplemente un fenómeno natural, sino que fuese cosa de Dios. ¿Fue Dios o fue el rocío de la noche simplemente? Así que, fijaos, después de esa primera prueba, Gedeón no tenía más certidumbre que el día anterior. Tenía la palabra y tenía una prueba, pero no tenía más certidumbre. Esas pruebas que nosotros ponemos al Señor no van a añadir a nuestra fe. No vamos a creer más al Señor. Seguía teniendo las promesas, pero sus dudas habían aumentado. Y eso pasa con nosotros. Nosotros poniendo pruebas estamos creando dudas. Fijaos, imaginaos que alguien dice, no sé si entrar en esta relación. Si fulanito me llama antes de las 6 de la tarde, es que tengo que decirle que sí. Y entonces va y me llama a las 6:03. ¿Cómo interpreto yo eso? Bueno, cuando dije las 6 en punto, era alrededor de las 6. ¿Será que sí o será que no? ¿O será que tengo el reloj mal? ¿Verdad? Una prueba de este tipo no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en el Señor. Señor, quiero comprarme este coche. Si el próximo coche que pase por delante de mi ventana es este, es que me lo tengo que comprar. Y pasa, pero claro, pasa el modelo de hace 10 años y de 4 puertas, yo lo quería de 2, y con los cristales blancos, yo los quería tintados. Y al final solo estoy buscando que se haga mi voluntad como yo quiero, y si no, me pongo a razonar esas pruebas. Y eso lo hemos visto, sobre todo con jóvenes, jovencitos y jovencitas, que el Señor les dice claramente, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí están con sus amigos incrédulos para arriba y para abajo, quedando, entrando y saliendo. Y en esos contextos conocen a un chico, una chica que es un enemigo de Cristo, pero esperan que en ese caso, es que yo lo voy a evangelizar. Y Señor, si tú me lo has puesto en el camino, ¿será que quieres que yo lo traiga a la iglesia? Y el chico o la chica por ti viene 1 o 2 veces a la iglesia, ya lo tengo medio convertido, ¿verdad? Y le voy poniendo pruebas al Señor, cuando el Señor ha dicho claramente, ni en negocio, ni en ningún tipo de relación entres en yugo desigual con los incrédulos, y tú esperas que tu caso sea diferente. Y pones a prueba la palabra del Señor. Estás diciendo que Dios es mentiroso, que tú tienes mejores planes, que tú eres más sabio que el Señor. Los vellones siempre están sujetos a consideración, a criterio, a interpretación. Ya lo digo, Gedeón no estaba ni un poquito más seguro, no tenía más confianza, no solamente después de la primera noche, sino aún después de la segunda. La segunda mañana, teniendo la prueba y la contraria, él no tenía más seguridad. Fijaos que si nosotros ponemos este tipo de pruebas al Señor, al final no estaremos actuando por fe, estaremos actuando por supuestas señales, señales que son interpretables. El Señor, habíamos visto, que a Gedeón le visitó, su espíritu estaba en él. Y esa es la manera en que el Señor nos guía. No necesitamos más señales. Dios nos guía por su espíritu. Mira, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, ¿y qué instrumento usa el Espíritu? ¿Voy a tener un éxtasis? ¿Voy a tener una visión? ¿Voy a tener un sueño? No. Él ya ha dejado su palabra. Él ha inspirado su palabra. Lámpara, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos su palabra, por la cual nosotros podemos saber cuál es el camino del Señor. Y eso es lo que nos trae paz. Señor, estoy siguiendo tu palabra.
Estoy dejándome llevar no por emociones personales, no por pruebas que yo te pongo, me estoy dejando llevar por tu palabra. Y eso trae paz a nuestros corazones, eso trae confianza. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Fijaos, Gedeón no tiene paz. Gedeón tiene lucha. Tiene una lucha interna. ¿Será o no será? ¿Será cosa mía? Lo he visto, lo he oído, me lo ha dicho el Señor. ¿Es una invención? Tiene esa lucha hasta que se rinde y tiene paz con el Señor. Vemos cómo no podemos apenas hablar los unos con los otros. ¿Cómo vamos a tener una confidencia? ¿Cómo se va a atrever el hermano a preguntarme sobre mi andar en el Señor para poder decir, yo no estoy seguro de que eso sea así? Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a consultar con nuestros ancianos, ¿verdad? Por eso estamos viviendo esta deficiencia. Y por eso tenemos que orar para que el Señor nos permita pasar de nuevo a una vida plena de comunión los unos con los otros, porque ahí en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso es lo que nos debe llevar a nosotros a confiar en el Señor. Y entonces nuestra vivencia estará de acuerdo con su palabra. No necesitamos vellones para determinar la voluntad del Señor, simplemente tener el oído en torno a la palabra del Señor. Tenemos que andar por fe, confiando en el Señor. Y fijaos que esto incluso le trae una mala conciencia a Gedeón. Gedeón sabe que lo que está haciendo no está bien. Mirad el versículo 39. Él sabía que aquello estaba mal. Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Fijaos. Él sabe que lo que está haciendo no está bien. Y por eso dice, Señor, perdone, ya esto es ser un confianzudo. No es tener confianza, es ser un confianzudo. Y nosotros todavía en nuestros días seguimos tentando al Señor, supuestamente con esas pruebas, que creemos que son pruebas de piedad y de confianza, pero realmente es una negación de nuestra fe en el Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros nos tomemos su palabra en serio, que creamos en ese Dios de la palabra, que es fiel, que nunca miente, que no nos va a defraudar, que no nos va a llevar a pecar. Fijaos que el Señor mismo, aquellas personas que venían a interrogarle, no porque querían saber, Señor, enséñanos exactamente qué es lo que quiso decir Moisés, qué es lo que quiso decir Jeremías, qué es lo que quiso decir Ageo. No, venían a ponerlo en duda y pedían señales, fijaos. El Señor nunca cuestionó a aquellos que venían creyendo, pero cuestionó a aquellos que venían pidiendo señales. Mateo 12:38. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. No creemos lo que dice. Por cierto, no es que el Señor no hiciera señales, abundaba. Era una época en la que el Señor manifestaba su deidad, haciendo cosas como levantar a alguien de los muertos o caminar sobre las aguas, multiplicar la materia del pan o del pescado. Y esta gente dice, deseamos de ver de ti señal. Si solamente hiciera una señal, creeríamos. Y Él les dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿No dice la generación piadosa y creyente y santa? No, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fijaos, nosotros tenemos la señal de las señales, que es la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ese es el milagro de milagros. No necesitamos vellones, no necesitamos que suceda nada, que el sol vuelva para atrás o que lo blanco se vuelva verde. No, no. La gran señal es que Jesucristo dijo que daría su vida y al tercer día la retomaría. Y eso lo hizo. Y sobre esa señal y sobre la palabra que lo había dicho y que ahora es confirmada desde lo alto, nosotros tenemos suficiente para coger la trompeta, convocar al pueblo del Señor y salir adelante en obediencia. Lo que el Señor quiere de nosotros son pasos de fe. Ya hemos visto en su vida pública, este es un ejemplo que aún sus enemigos acaban siguiendo.
pero en su vida privada, este es un hombre que todavía tiene que madurar en la fe. No madurar en la religión o en la práctica, no, tiene que madurar en lo más básico, en la fe. Tiene que creer en el Señor. Y si eso ocurriera con nosotros, la iglesia estaría llena de poder. La iglesia glorificaría al Señor. Cada uno de nosotros seríamos un espejo de la gracia del Señor. Lo que el Señor puede hacer un pecador es obvio por lo que Él puede hacer en ti, lo que se ve en ti y lo que se ve en mí. Pidamos al Señor no milagros, no señales. Ni siquiera digamos, Señor, auméntame la fe. Señor, obra en mí, lléname de tu espíritu para que yo crea, para que no ponga pegas, para que no dude en su nombre, en la palabra que Él ha dado. Tengamos confianza. Él estará con nosotros. Él nos dará la victoria. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza que hemos considerado en esta tarde. Señor, no queremos mirar a este hombre para hablar mal de él y decir, vaya hombre necio, vaya hombre incrédulo, vaya mal ejemplo. Porque podíamos cambiar su nombre por el de cada uno de nosotros y ver que nosotros también, con señales o sin ellas, dudamos de ti más de lo que creemos. Pensamos, Señor, que lo que dijiste en el pasado tal vez funcionaba en el pasado, pero que tu brazo se ha cortado, ha dejado de ser el Dios que cumple su palabra, el Dios omnipotente, y ahora eres un Dios corto, un Dios raquítico, un Dios que no puede lo que quisiera ser. Señor, perdónanos por ese pecado. Vivimos en tiempos, Señor, en que es necesario que nosotros brillemos en este mundo de incredulidad, en este mundo que se refugia en cualquier cosa con tal de huir de ti, de no creer en ti. Señor, que nosotros seamos un escaparate de hombres y mujeres que creen en la palabra que ha sido prometida, porque tú eres quien lo ha prometido. Señor, gracias por esa gran prueba, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por los testigos, aquellos notarios, algunos voluntarios y otros sin querer, dan testimonio de que aquello es un hecho histórico. Ocurrió, Señor, para que nosotros no dudemos. Señor, que en esa confianza vivamos, que en esa confianza luchemos, y que en esa confianza entreguemos nuestras vidas a ti el día en que tú nos llames a tu presencia. De tal manera, Señor, que no seamos motivo de vergüenza para ti, sino que tú, Señor, te puedas gozar en nosotros, gloriar en nosotros, porque tu Espíritu ha producido en nosotros esa fe que es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Obra en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestra incredulidad, y danos, Señor, que vivamos en esa fe plena. Es posible, Señor, y nosotros lo queremos para nosotros, lo queremos para esta iglesia, lo queremos para tu pueblo en todo lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.